Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Mónica, ilustradora y diseñadora gráfica, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la técnica del carboncillo y más bien del empleo de la grisalla. El carboncillo es un material natural que se obtiene de la carbonización de ramas de árboles y arbustos. Precisamente por ello obtenemos trazos irregulares y nos permite la opción del difuminar, porque realmente lo que se adhiere a nuestro papel es el polvo que va desprendiendo nuestra rama carbonizada. Existen distintos tipos de soportes donde se puede emplear esta técnica y van desde el papel más simple hasta poder utilizarlo como modo de bocetaje para luego crear cuadros en acrílicos o en óleos, o incluso con una técnica mixta. Por ello es una herramienta muy versátil, pero como he dicho, en este caso nos vamos a centrar en cómo crear un dibujo a partir de una grisalla, y para eso primero te voy a explicar lo que es una grisalla. La grisalla es el proceso peculiar de realizar un dibujo teniendo como base un tono grisáceo, es decir, no la hoja en blanco, sino que lo que hacemos es rayar con el carboncillo todo el papel. Luego creamos un tono uniforme y a partir de este tono grisáceo vamos sacando las luces y las sombras. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro dibujo a partir de la grisalla es, por supuesto, los carboncillos. Luego también podemos utilizar lo que son lápices Contés. Los lápices de Conté también están hechos a partir de carbón, pero esta vez es carbón prensado unido con una base de arcilla o de cera. Por ello nos ofrece mayor fijación al dibujo, y la verdad es que yo lo utilizo mucho para luego hacer los detalles del propio dibujo. Tengo distintas durezas de negro y luego utilizo el blanco para las zonas de luces. Pero realmente para hacer un dibujo al carboncillo no son necesarios, ya te digo que es simplemente si quieres hacer un poco más de detalle y una línea un poco más precisa que se consigue con el lápiz y no se consigue con el carboncillo. Pero únicamente con los carboncillos se podría hacer un dibujo acabado, no es necesario tener los lápices Contés. Eso ya depende del gusto. La siguiente herramienta que necesitamos es la goma maleable, y sí, esto es una goma que nos permite borrar al carboncillo, y su principal característica es que es completamente maleable, parece así rollo una plastilina, y nos ayuda pues a darle distintas formas para poder ser precisos a la hora de sacar luces, porque aparte de borrar, bueno, realmente no se utiliza para borrar o muy poco, sino que se utiliza más bien para de la grisalla sacar las luces, y entonces con esto pues vamos consiguiendo los aclarados. También podemos utilizar la goma normal, lo que pasa que yo, si la utilizamos, es verdad que esta genera un poco más de luz que la goma maleable, pero solo la utilizaría al final del dibujo, cuando ya hemos sacado todos los claros, todos los oscuros, todo lo que queremos tener en el dibujo, ya está bastante todo definido. Y por último, si queremos sacar alguna luz de más, un poco más brillante, sí que utilizaría la goma normal, porque si no vamos a manchar el dibujo, porque suelta como una especie de grasilla, que esta no suelta, y entonces puede manchar el dibujo, crear ahí unas manchas un poco negras, oscuras, que no queremos que aparezcan. El siguiente material imprescindible es la gamuza, y la gamuza es un tipo de trapo con fibra sintética que lo que hace es arrastrar mucho el polvo del carboncillo, por tanto también genera muchas luces. También se utiliza para limpiar, no sé muy bien deciros el material exacto que es, pero es un material que coge muy bien el polvo, por tanto el polvo del carboncillo también lo coge muy bien, y es por lo que también podemos generar luces. A su vez, aparte de la gamuza, también podemos tener un trapo de algodón. Esto es una vieja camiseta que tengo ya durante muchos años que lo he utilizado para esto. Y el trapo de algodón con respecto a la gamuza es que simplemente aquí se adhiere mejor el polvo que aquí, por tanto aquí podemos generar luces más brillantes, o sea, sacar más blanco en nuestro papel, que con este que sacará un tono más grisáceo. Es decir, va un poco por capas. El que sacaría más luz sería esta, pero ya digo que no lo recomiendo utilizar hasta tener terminado el dibujo y a sacar los últimos tonos de brillo. Después iría la goma, luego estaría la gamuza, y por último estaría el trapo de algodón básico. Otro imprescindible son los difuminos. Realmente no te hace falta tener muchos difuminos. Yo, por ejemplo, tengo dos iguales, pero por cuando decido difuminar distintos colores y me da mucha pereza tener que limpiarlos cada vez que voy a cambiar de color. Pero con uno intermedio, con uno grande, y si te gustan mucho los detalles, con uno fino, tienes más que suficiente. Lo que sí es que cuando compramos el difumino
el difumino no viene así, sino que es bastante más duro de lo que es este, y viene con una punta aquí y otra punta aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es envolverlo para prepararlo, porque si no, no nos sirve. Lo único que vamos a conseguir es que raje el papel cuando vayamos a querer difuminar por todo lo grueso que es. Entonces lo primero que tenemos que hacer es envolverlo en un trapo. Lo ponemos en el suelo, cogemos un martillo y le vamos dando al difumino y comprobando si se va reblandeciendo un poco lo que es, porque claro, esto realmente es papel prensado, es un montón de rollos de papel, no sé si lo podéis ver bien, pero es rollo, 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 y entonces lo vamos amoldando un poquito, vamos despegando un poco lo compactado que está, y entonces ya no hará tanto daño al papel cuando lo utilicemos. Una vez hemos conseguido que se quede un poquito más blando, luego es recomendable que una de las puntas la apoyemos en una superficie, como puede ser una mesa, como puede ser el suelo, y meterla hacia adentro para que salga mejor esta. Entonces ahí tendríamos un abanico más grande de lo que sería el trazado que podemos hacer con el difumino, desde la punta, que sería la más fina, y luego utilizar todo el resto. Por eso es bueno tener uno grande, por cuando queremos hacer cosas más grandes, valga la redundancia, pues tenemos una mayor superficie que coger de una sola pasada. Luego también tenemos la esponja, que es una esponja normal y corriente, de las típicas de ducha. Esta es de las de fregar los platos, sin que esté utilizada, claro. Tenemos que utilizar la parte blanda. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer la grisalla y para borrar el carboncillo. Porque una vez cuando estamos haciendo la grisalla, primero empezamos a rayar todo lo que es la hoja con el carboncillo, y una vez tenemos todo rayado con el carboncillo no se queda una superficie lisa y uniforme, sino que tú ves completamente los trazos. Entonces con la esponja es con los que vamos repartiendo para que se quede un tono uniforme y así conseguir la grisalla que queremos. Aparte de esto, también lo utilizamos cuando nos hemos equivocado en un trazo, cuando queremos borrar algo que simplemente era una guía y ya vamos a dibujar en ello, lo pasamos por encima y nos funciona como si fuese una goma de borrar en este caso. Luego, en cuanto a soportes, el papel, yo recomiendo un papel poroso de mínimo 90 gramos, pero yo pediría bastante más. 90 gramos es porque es el que suele tener los blogs típicos de dibujo, entonces, aunque no sea muy poroso, no tenga muchísima textura ese blog, la verdad es que yo sí que he dibujado allí y se queda bastante bien. Lo que pasa que luego hay que fijar bien el dibujo, porque si no, al no tener textura, el polvo se va quitando de la propia hoja. Pero si estás empezando puedes utilizar un bloc, y si ya quieres hacer cosas como un poco mejores, de mayor calidad, yo el papel que suelo utilizar es el de Fabriano número 5, que es 50% algodón, tiene bastante gramaje, creo que son 300 gramos, y la textura hace que el polvo del carboncillo se adhiera muy bien y sea muy fácil manipularlo. Esto no lo he dicho, pero lo ideal para el carboncillo es que lo empleemos en un caballete con un soporte de madera donde encajar la hoja, y en medio entre el soporte de madera y la hoja que vamos a utilizar para nuestro dibujo, poner una cama de papeles, que mi recomendación es que sean papeles continuos. Los papeles continuos son como un papel reciclado que puedes encontrar de tono craft, blanco y gris, que también podemos emplear simplemente para hacer el carboncillo ahí. En Bellas Artes, cuando queríamos empezar con la técnica del carboncillo, no empezábamos directamente con papeles buenos, y cuando queríamos un gran tamaño, porque esos podemos encontrar los de 100×70, es lo normal, directamente dibujábamos en el papel continuo y funcionaba. Ahora, si tenemos un tamaño de hoja que queremos emplear de 50×70 o más, sí o sí tienes que utilizar el caballete. Entonces, como ya digo, soporte de madera, una cama de hojas, preferentemente de papel continuo, y nuestro papel, y cogido todo con pinzas, y funciona perfectamente. Si quieres hacer un tamaño menor, de A3 Plus hacia abajo, la verdad es que yo con el carboncillo me manejo mejor en el caballete. En este caso no lo tenía y entonces lo he hecho sobre mesa, poniendo también una cama de hojas debajo. La cama de hojas es simplemente para que no se coja la textura del soporte en el que está puesta la hoja. Y sí que es recomendable intentar apretarlo o anclarlo a un soporte, por eso también es ideal que
en vez de sobre la mesa lo pongas sobre un soporte de madera encima de la mesa y luego la cama y luego la hoja. Pero en mi caso hay materiales que no tenía por aquí porque estaban en el trastero y se han deteriorado. Y también es que me gusta mucho mover el papel cuando estoy haciendo un A3 o cosas así, entonces yo no lo he empleado, pero es una recomendación que os hago. Y luego tendríamos el papel de lija. El papel de lija es únicamente cuando tenemos el difumino que ya está toda la punta negra y queremos sacar un poco de difuminado más blanco. No vamos a arrastrar esto porque se nos va a quedar todo gris. Entonces la lija se emplea para sacarle como si fuese punta y dejar la superficie limpia, así de simple. Y por último tendríamos el fijador o la laca. El fijador lo puedes poner al final de todo el dibujo cuando ya has acabado y estás convencido de lo que tienes, porque lo que va a hacer es fijarlo al papel, que se adhiera, porque como ya hemos dicho el carboncillo es polvo y el polvo pues se puede ir despegando de nuestra hoja. Con el fijador a lo que hacemos es que no se despegue, que se quede cogido a nuestro papel. Si no tienes fijador no pasa nada, laca del pelo normal la puedes utilizar, yo muchas veces lo he hecho. La única diferencia es que claro, el fijador tiene mucha mejor calidad y está destinado para ello y por tanto te va a durar muchos más años, y si fijas con laca lo que va a pasar es que la adherencia yo creo que es más o menos igual y que simplemente es que a lo largo de los años se va deteriorando antes, igual coge un color amarillento. Pero vamos, que si estás empezando, un bote de laca te sirve perfectamente. Lo que sí es que, como he dicho, se hace cuando ya estás terminando el dibujo, pero también hay diferentes pasos en los que podías utilizar el fijador antes de continuar. Por ejemplo, cuando tú ya estás más o menos convencido de las luces y los tonos más negros que quieres emplear en tu dibujo, puedes ir fijando poquito a poco, teniendo en cuenta que luego si vas a querer sacar más negro, simplemente pones más negro encima. Si quieres sacar más luz, difícilmente vas a poder, porque aunque pases la goma, pases la gamuza, eso está fijado. Entonces es cuando ya sacas más o menos todas las luces que quieres, puedes fijar, y si quieres sacar tonos aún más oscuros, más negros, fijas y entonces puedes volver a pintar encima porque ya no se va a desprender el anterior. Y el paso que yo también suelo hacer es primero me dedico a lo que es hacer el dibujo con el carboncillo, y una vez que ya he terminado lo que es el dibujo con carboncillo, ya estoy de acuerdo con cómo se van a quedar las luces, las sombras y todos los negros que puedo sacar del carboncillo, lo fijo y entonces me paso a los lápices Contés, que como ya he dicho yo los utilizo para dar un poco más de detalle, y ya una vez he terminado pues lo vuelvo a fijar sin ningún problema y el dibujo está acabado. En el dibujo que os voy a enseñar de cómo es el proceso del carboncillo, mientras os voy explicando, me había basado en una fotografía de Calla Scodelario porque me parecía impresionante. Y la verdad es que creo que haré un vídeo al respecto sobre cómo encajar y hacer que se vea exactamente la imagen que quieres en el dibujo, porque muchas veces nos podemos hacer un retrato y nos estamos intentando ajustar, ponemos las guías donde tienen que estar, intentamos encajar todo el rostro, encajarlo todo bien, y luego nos damos cuenta que no se parece a la foto o que no tiene la esencia del retratado. Yo, como en este caso lo había hecho también rápido para simplemente enseñaros el proceso del carboncillo, el resultado no se parece a Calla, lo tengo claro, pero aún así pues os lo enseño porque este era el momento del proceso de cómo se hace el carboncillo. Pero en futuros vídeos os explicaré las distintas formas de encaje de un dibujo y cómo hacer que se parezca y cómo hacer que sea lo más parecido a la persona retratada o al animal o lo que queramos.
Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que lo apliquéis y si es así me encantaría saber cómo os ha ido. Y nada, si os ha gustado darle a like y nos vemos la próxima semana.